15:08 en toda la República Argentina y por supuesto continuamos con más programas. Hasta las 16 estamos a vivo, Genchi, linda. Y estoy con Willy, mi compañero, porque ¿de qué vamos a hablar, Willy, ahora? Vamos a hablar de la escolaridad, de las escuelas, colegios y de las opciones que tienen los padres, las madres, porque quizás te pasa con Renata, hay que ver cómo queda con el tema de los aumentos el precio de las cuotas de los colegios. Las escuelas son públicas, pero sobre todo de los colegios privados. Hay muchos padres que empiezan a ajustar sobre este tema y empiezan a cambiar de colegio, quizás resignando algunas actividades, o personas que mandaban a los hijos a los colegios doble escolaridad mandan a un turno solo, claro, o quizás resignan algunas cosas. En fin, se está reacomodando un poco el sistema escolar de acuerdo a los precios de las cuotas que son realmente caras. Totalmente, y por eso tenemos un invitado muy especial, Martín Zurita, que es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Un placer tenerte en nuestro programa. Y bueno, te queríamos consultar acá con Willy Quiroz y Tamara Bella, que te saludamos. Lo que bien decía Willy, ¿no? Algunos padres, en mi caso, por ejemplo, tengo una nena que recién arranca la secundaria, tuve que pagar la matrícula. En noviembre la pagué, pero hay muchos papás que se encuentran con esto ahora, con este aumento que no estaba pactado, ¿no? Buenas tardes, en principio, Tamara, Willy. Bueno, en realidad el tema de los aumentos en la escuela privada obedece a directamente los aumentos en los salarios del personal docente y no docente. A fines del año pasado hubo recomposición salarial, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, y ambos gobiernos decidieron un aumento para marzo para los colegios que reciben aporte estatal, en el caso de la provincia de Buenos Aires de 11 a 12%, en el caso de la ciudad de Buenos Aires 17%, y los colegios que no reciben aporte estatal ya en el mes de septiembre anunciaron los aumentos para este año 2022 que rondan entre un 30 y un 40%. Recordemos que básicamente el componente número uno que tiene una cuota de un colegio privado, en el 80% es el componente salarial, tanto del personal docente como no docente. Claro, ¿y cuál es la alternativa? Digo, porque si uno maneja una cierta economía y el salario no acompañó, por supuesto, la inflación, y eso impacta directamente en el precio de lo que podemos pagar y lo que no, ¿cuál es la alternativa que tienen o que están utilizando los padres a la hora de elegir un colegio que se pueda pagar, no? Bueno, en realidad nosotros venimos de 2 años muy complicados en materia educativa, en materia social, por supuesto, pero en materia educativa especialmente, después de 1 año y medio sin clases presenciales prácticamente, en realidad fue muy duro para las escuelas privadas, hubo muchísimos problemas de financiamiento, muchísimos problemas por falta de pago o mora en el pago de parte de muchas familias, y realmente las escuelas privadas pusieron el hombro en la medida que pudieron. Muchas escuelas inclusive han tenido que cerrar, ¿no? Nosotros hemos realizado muchísimos planes de pago para las familias, todas las familias que se acercaron a las escuelas en la medida de las posibilidades de cada institución, obviamente pudieron acompañar a las familias, pero no nos olvidemos que estamos en un marco inflacionario muy importante, donde también hay una recomposición salarial permanente. En el caso de los sueldos docentes hubo un 54% de recomposición salarial, inclusive más que la pauta inflacionaria, y eso afecta directamente a la estructura de costos de la escuela, ¿no? En realidad no es agradable para ninguna institución educativa cuando llega el momento de anunciar los aranceles, dar la noticia de un aumento, pero no hay otra manera de poder sostener toda la estructura y las inversiones que se realizan en las escuelas, sino es con el acompañamiento del aumento de la cuota. Claro, Martín, pero la pregunta concretamente es, por lo menos lo que estás viendo vos, la decisión de los padres, de las madres y de los padres, ¿es cambiar de colegio, ir a uno más accesible, o hacer un esfuerzo y descartar otras cosas, digamos? ¿Qué es lo que están privilegiando? Nosotros vemos que hay un esfuerzo muy grande de parte de las comunidades para permanecer en las escuelas y también de las escuelas, ¿no? Para tratar de contemplar, como te decía, en la medida de las posibilidades esto. También vemos que, sobre todo en el nivel inicial, hay menos matriculación este año. Vemos que todavía muchas salas no se han podido completar. Es muy heterogéneo, no estoy hablando que sea para todas las escuelas, pero sí hay un porcentaje muy importante de escuelas que todavía no pudieron completar, como en otros años, las salas, y el nivel más afectado fue el nivel inicial. Primero los jardines maternales,
que fueron también los que más sufrieron con la pandemia, y también los jardines de infantes. Hay mucho temor también. Recuerden que a menos de 3 años todavía no hay una vacuna autorizada para los chicos, hay temor por parte de las familias. Nosotros, en el caso de 3 años en adelante, estamos apoyando muchísimo todo lo que tiene que ver el plan de vacunación del Estado Nacional y de los estados provinciales, bueno, para que podamos tener un año con presencialidad. Pero en realidad sí estamos notando una baja de matrícula en el nivel inicial. En los otros niveles se está manteniendo, tal vez hay una baja de escuelas que tienen mayor arancel a una escuela privada de menor arancel. En menor medida hay pases a la educación de gestión estatal, pero no vemos en los niveles primario y secundario que haya una gran diferencia de matrícula, sí en el nivel inicial. Y yo te quería consultar, bueno, con respecto a los colegios privados en general, si les preocupa mucho esta situación, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es la posible solución? Bueno, en principio sí, es algo que preocupa porque la estructura, cuando uno piensa una escuela, cuando organizas una escuela y demás, y cuando tomás personal, es sobre una base determinada de tanta cantidad de matrículas. Si esto cambia, obviamente repercute en todo. Por eso, cuando comenzó la cuarentena, nosotros hemos pedido al gobierno nacional poder ingresar al programa ATP, lo hemos logrado, luego al programa REPRO y a distintos apoyos que hubo desde distintos estados provinciales para las escuelas privadas. Inclusive nosotros somos miembros de CAME y de la Confederación Argentina de la Mediana y la Pequeña Empresa, y hemos pedido a través de esa institución que los jardines de infantes y las escuelas sean consideradas actividades críticas para poder recibir, bueno, los programas REPRO que reemplazaron al ATP mayor ayuda. Eso fue muy importante porque contribuyó a que también las escuelas puedan de alguna manera sostener los problemas de falta de pago y demora en las escuelas hasta donde se pudo. Y en ese sentido creo que bueno, como todas las organizaciones de la sociedad civil, hemos podido poner el hombro en momentos tan difíciles, pero también hay que decir que muchas escuelas la han pasado muy mal, muchas escuelas han cerrado, muchas escuelas han disminuido su cantidad de cursos, y bueno, fue una situación muy complicada para nuestro sector. Martín, ¿cuál es tu sugerencia? Digo, porque siempre está el planteo de ¿se debería, según vos, pagar el mejor colegio que pueda pagar, aun cuando quizás los compañeros no comparten mi nivel socioeconómico, o no? ¿Deberíamos buscar alguno en donde los compañeros estén en la misma que yo, digamos? Yo creo que la decisión de elegir una escuela, todas las escuelas en la República Argentina son públicas. Hay dos tipos de gestiones, la gestión estatal y la gestión privada. En la gestión privada vos tenés una oferta muy grande. Por eso nosotros defendemos tanto la libertad de enseñanza. Hay proyectos educativos para todas las familias y cada familia opta. Y en realidad en esa opción, bueno, la escuela acompaña la decisión de la familia. Las escuelas tienen un ideario. Cuando la familia ingresa para anotar a su hijo, conoce ese ideario de la escuela, y lo que más desea una escuela es mantener a todos los alumnos que se inscriben desde que ingresan en el jardín de infantes hasta que egresan en secundaria. ¿No? Es una decisión muy personal. Nosotros creemos que la escuela privada tiene una fuerte raíz en la República Argentina. En la capital federal, más de la mitad de los alumnos van a escuelas privadas. En la provincia de Buenos Aires, casi el 40% de los 5 millones de alumnos van a escuelas privadas, y hay escuelas privadas para todos los sectores sociales. O sea, hay que desmitificar que solamente las escuelas privadas son para una determinada clase social. Hay escuelas privadas que tienen cuotas muy bajas, que reciben mucho aporte del Estado, otras escuelas que no. Hay realmente para todas las familias, pero sobre todo que respetan una libertad de enseñanza y un ideario que es elegido por las familias. Por eso las familias tratan de tal vez postergar otros gastos, pero no la educación, que no es un gasto sino una inversión, ¿no? Para cada uno de los niños y adolescentes de este país. Totalmente. Martín, ha sido un gusto haber charlado contigo. Muchísimas gracias por toda la información a tener en cuenta. Bueno, y atención con este panorama, los que no pagaron la matrícula, a tener en cuenta todo esto. Muchísimas gracias, Martín, un placer. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Un gusto. Muy bien, y vamos a hablar, lamentablemente llegamos a esta sección, y no lo digo lamentable por él, no digo esto, digo por lo que va a decir
esta persona, si estamos hablando de Nico Luca y los aumentos. Ay, Nico, por favor.